Bien, chiquillos y chiquillas, ya tenemos una asistencia digna. Vamos entonces a pasar en el análisis a la unidad ecológica inmediatamente superior a la población. Y esta unidad ecológica es la comunidad. ¿Cómo podemos definir nosotros comunidad? Conjunto de poblaciones. ¿Qué característica tiene este conjunto? Que son poblaciones interactuantes. Poblaciones interactuantes. Además que son coetáneas. ¿Ya? O sea, están al mismo tiempo. Son simultáneas, sincrónicas. Y coterráneas, o sea, habitan un mismo territorio. Las comunidades, como comprenderán ustedes, son de distinto tipo. Ahí tenemos nosotros una comunidad acuática dulce acuícola, porque en medio es agua dulce. Y en esta cosa viven poblaciones de peces, poblaciones de anfibios, poblaciones de algas, poblaciones de microcrustáceos, etc. Una comunidad dulce acuícola, de agua dulce. Aquí tenemos nosotros un paisaje que muestra un pastizal, y esta es una comunidad vegetal terrestre. ¿Ya? Ahora, si examinamos nosotros el suelo de esa comunidad vegetal, bueno, nos vamos a encontrar con una comunidad, ¿no es cierto?, edáfica. Comunidad edáfica. ¿Qué quiere decir esto de comunidad edáfica? Que son bichitos, ¿no es cierto?, que viven en el suelo. Así como hay peces que viven en el agua, aquí hay bichitos que viven en el suelo. Se desplazan por el suelo como los peces se desplazan en el agua. Y acá tenemos otra comunidad, un bosque, comunidad vegetal terrestre también, donde el elemento dominante es el árbol de diferentes especies. Aquí el elemento dominante es una hierba. Esta es una comunidad probablemente monoespecífica, o sea, está dominada por una sola especie. Aquí es una comunidad pluriespecífica porque se nota que hay distintas especies de árbol. De la misma manera, si nosotros nos ponemos aquí a mirar con detención, vamos a encontrar una comunidad edáfica donde hay bichitos que viven en el suelo y que probablemente son distintos de los bichitos que viven en el suelo acá. Bueno, esa es la posición en los niveles ecológicos de organización de la materia. Repito, los niveles ecológicos, porque fue una pregunta en la prueba y usted tiene que tener claro el concepto. Los niveles ecológicos ya son el individuo u organismo, la población, la comunidad, el ecosistema, entre medio algunos ponen el bioma, y la ecosfera, el nivel ecológico superior. Y acá tenemos los monitos que muestran gráficamente el concepto. ¿Cuál es la importancia de la comunidad para la ingeniería ambiental? Aloja mecanismos de autorregulación de procesos ecológicos y productivos naturales. Por ejemplo, la producción de las plantas o la producción de animales. Si estamos hablando de una comunidad como la que tenemos, qué sé yo, eh, uh, 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 como la que tenemos, qué sé yo,
como esta, por ejemplo, bueno, las plantas pueden producir forraje y ese forraje sirve de alimento para el ganado. Y si esas son tierras de un propietario, ¿no es cierto? Con lo cual el hombre, a través de la venta del ganado, qué sé yo, el subproducto, vive. Y vamos a instalar un proyecto ahí, entonces se va a generar una situación conflictiva, delicada. O bien, si tenemos aquí, ¿no es cierto? Y hay gente que vive de la madera, y si vamos a instalar un proyecto ahí, se corre el riesgo de que se produzca una situación delicada. Ahora, las comunidades vegetales, pero esto lo vamos a ver también con el nivel superior, ayudan a la regulación, por ejemplo, de la lluvia, del agua que va pendiente abajo, del ciclo del anhidro, el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Porque esto llevan a cabo fotosíntesis, lo que significa la captura de anhídrido carbónico, la liberación de oxígeno, ¿no? Lo mismo pasa acá. Y esto cuando son importantes, cuando son grandes, bueno, como los humedales, por ejemplo, de la desembocadura de los grandes ríos, entiéndase el río Amazonas, el río Mississippi, el río Orinoco, qué sé yo, tienen importancia para la producción de peces, la producción de moluscos, la producción de crustáceos. Eso desde el punto de vista económico. También se señala que son reservorios de agua dulce. Actualmente estos cuerpos de agua son bastante cotizados en alguna época, sobre todo cuando se iban a construir casas ahí, estos se secaban, se drenaba, se sacaba el agua, como ocurre, por ejemplo, en Florida. Tierras bajas que en su origen estuvieron, ¿no es cierto?, inundadas. Los secaron ahí y construyeron grandes hoteles, resorts donde la gente va a turistear, que es lo que se dice que le podría ocurrir a esa zona de Florida, que si hay calentamiento global, al subir el nivel del agua, toda esa zona va a volver a ser inundada. Fíjense ustedes. ¿Cuáles son las características de la comunidad? Primero, la riqueza y diversidad de especies. La diversidad de especies o biodiversidad es la tercera parte del curso, así que en esta parte no voy a insistir mucho. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende por riqueza de especies? El listado de especies que conforman la comunidad. Es el mero listado. Ahora bien, ya saben ustedes que si en ese listado hay especies con problemas de conservación, especies que están protegidas por ley o especies que son valoradas por la comunidad local donde se va a instalar el proyecto, entonces eso significa una gestión ambiental especial con esas especies. Piensen ustedes el tema de la chinchilla, el artículo que hacía referencia yo en clase anterior. Por diversidad de especies se considera tanto la riqueza de especies, el listado, como las abundancias de las distintas especies presentes en la comunidad, que tanto son abundantes. Pero lo podemos tratar nosotros aparte también como características de la comunidad y que eso generalmente es lo que se informa en los estudios de impacto ambiental, porque la diversidad de especies se expresa en números que para los ecólogos tiene significado, pero para el resto de la gente es difícil de la interpretación. La abundancia relativa. La abundancia relativa, ¿qué tan abundante es una determinada especie en relación al total de especies que hay ahí? Esa es la abundancia relativa. Recuerden que hay una abundancia absoluta, ¿no es cierto? Decimos, mira, hay 5 individuos por hectárea y la comunidad tiene tantas hectáreas de superficie. Esa es la abundancia absoluta. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la abundancia relativa? Bueno,
es 5 partido por el n de toda la comunidad. Entonces puede que sea esa abundancia relativa grande o pequeña. Ahora no es lo mismo tampoco decir, mira, estamos hablando de 5 hormigas, que estamos hablando de 5, por irme a los extremos, de 5 elefantes. No es lo mismo. Entonces a veces la abundancia relativa se expresa en términos de biomasa. Pero generalmente se expresa en términos, en los estudios de impacto ambiental, en términos de número de individuos por unidad de área. Y la dominancia es qué tan dominante es la especie en cuestión. Yo le señalé, ¿no es cierto?, recién que en este paisaje, ya, un pastizal, por la foto, aparentemente una sola especie es la que predomina. No digo que sea la única especie que haya, porque la extensión de terreno es bastante grande. No estoy diciendo que sea una especie, pero es claramente, claramente el paisaje está dominado por una especie o por unas pocas especies. Y aquí, ¿no es cierto? Bueno, podemos pensar que ese corresponde a ese tronco, ese corresponde a una especie, ese tronco puede que corresponda a otra especie. Bueno, es una separación bastante grosera porque esta puede ser un renoval, ¿no es cierto? Y esto puede ser un árbol añoso, pero se nota que la forma de los ojos, de las hojas y el color de las hojas es distinto. Entonces, en términos de número de especies, esta es más diversa. Tiene una mayor riqueza de especies vegetales, por lo menos respecto del pastizal. Otra es la forma de crecimiento y la estructura arquitectónica. Esto se refiere fundamentalmente a los vegetales. Entonces podemos hablar de una forma de crecimiento arbórea, de matorral o pastizal, para hacer referencia a las formas vegetales características. Si es un pastizal, la dominancia es una hierba o un pasto. Si es un matorral, la dominancia visual corresponde a un árbol bajo o a un arbusto, pudiendo ser incluso un arbusto alto. Y la estructura arquitectónica es qué tan compleja es esta estructura. De nuevo, si volvemos acá, claramente esta tiene una estructura vertical más simple que esta. Pensemos nosotros que la altura de los árboles, pongámosle 3 metros promedio de altura de los árboles, o 5 metros, y en este bosque hay estratos, pues el estrato superior, ¿no?, el estrato medio, el estrato bajo, ¿no es cierto?, y el estrato edáfico. Y aquí, si esto corresponde a 30 centímetros, bueno, tenemos un solo estrato, y el estrato edáfico. Esto, por ejemplo, se puede describir como un pastizal monoestratificado. Monoestratificado va a hacer referencia al estrato vegetal. Y se puede señalar como un estrato, como una comunidad pluriestratificada, más heterogénea, o biestratificada, entendiendo por biestratificada, ¿no es cierto?, el estrato vegetal que corresponde a los arbustos, árboles pequeños, y el estrato vegetal que corresponde a los árboles o árboles adultos. Después tenemos la estructura trófica, que son las relaciones de comer y ser comido que hay entre las poblaciones que constituyen la comunidad. Hay una estructura trófica lineal, tipo cadena, y una estructura trófica reticular,
y por red. Y finalmente tenemos las interacciones. Las interacciones, como he señalado anteriormente, es cómo se relacionan los individuos de una población respecto a los individuos de otra población, si esta interacción es positiva, esta interacción es negativa, esta interacción es neutra, qué sé yo. Ahí tienen ustedes un ejemplo que aclara un poco más para una comunidad de hormigas epigias, esta que viven aquí en la zona de Tongoy hacia Los Vilos, comunidad de hormigas epigias. Hormigas, ¿no es cierto?, que se desplazan sobre la superficie del suelo, del matorral costero del norte de Chile. Ese es el matorral que va digamos, desde Guanaquero hacia Los Vilos. Entonces, fíjense ustedes que esta comunidad de hormigas es bastante simple, tiene 5 especies, 1, 2, 3, 4, 5, 5 especies de hormigas. El origen, una información ya que a veces es importante y se agrega a los estudios de impacto ambiental. Endémico, introducido. Entonces tenemos nosotros en esta comunidad de hormigas que una es introducida y el resto son endémicas. Ahora bien, nosotros no le ponemos mucha atención a las hormigas, pero si en esta comunidad comunidad de roedores, digamos, comunidad de roedores, bueno, y ahí aparece la chinchilla, ¿ya? Y eso ya pone ciertas restricciones del, sobre el proyecto y ciertas exigencias de gestión ambiental. O bien ya aparece el cururo, un ratón que es típico de los arenales de esta zona. Después tenemos los hábitos alimenticios, que se refiere a la situación trófica del bicharraco. Omnívoro, si come de todo. Oportunista, si come lo que hay en ese momento. Granívoro, si come semillas. Y esta es la abundancia absoluta cuando se hizo el muestreo. Fíjense ustedes que se contaron, ¿no es cierto?, y se identificaron en estas 5 especies 42.000 hormigas. De lo cual tenemos nosotros el N, que es la abundancia absoluta, según la abundancia es absoluta por el muestreo utilizado. Aquí no es que se hayan capturado todas las hormigas del sector y se hayan contado, no. Y aquí tenemos nosotros la abundancia, que es lo que interesa, la abundancia relativa. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la especie dominante mirada desde el punto de vista de su abundancia relativa? Y nos damos cuenta que la especie abundante es Solenopsis galli, una hormiga granívora endémica. ¿Ya? Y vemos que la introducida, ¿no es cierto?, también tiene una abundancia interesante, pero es una especie introducida. Y es una especie, desde el punto de vista biológico, bastante particular y puede estar aumentando en esa comunidad su abundancia relativa. Ya esta hormiga, por ser introducida, no es muy querida en los ámbitos de en el ámbito de los mirmecólogos. Los mirmecólogos son los viejitos que estudian las hormigas. Mirmecología es la disciplina de la entomología que estudia las hormigas. Entonces ahí podemos decir que 2 son las especies dominantes desde el punto de vista de su dominancia relativa. Solenopsis galli, endémica, y Tapinoma antarcticum. Las 2 hacen el 60% del estudio. Algo más del 60%. ¿Ya? Lo cual muestra, ¿no es cierto?, que el área estudiada es un área relativamente, no voy a decir, a ver, en lo que a hormigas se refiere, y usando las hormigas como indicadores
del estado de la comunidad es un área relativamente no intensamente intervenida. Porque si ahí ponemos cultivo, ¿no es cierto? Bueno, cambia la proporción de las distintas especies. Como ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Cualquier intervención humana tiende a perjudicar a la especie endémica y tiende a favorecer a las especies introducidas. Piensen que estamos hablando de una comunidad de ratones, ¿no es cierto? Y cualquier intervención humana probablemente va a favorecer a los ratones introducidos más que a los ratones endémicos. Bueno, ahí tenemos la forma de crecimiento, una vez más, ¿no es cierto? Este es un pastizal, también le llaman herbazal. Aquí la forma de crecimiento dominante es pasto o hierba. Se ve con un solo estrato. De todo esto es una comunidad monoestratificada y aquí tenemos una comunidad, por lo menos, biestratificada, pues, donde está el estrato bajo, representado por arbustos y algunas hierbas ahí, y el estrato arbóreo, biestratificado. Noten ustedes que esta comunidad vegetal bastante densa y meterse ahí, tanto para uno como para los animales, bastante complejo. Por lo general, animales grandes aquí no se observan. Pero sí animales pequeños, insectos, ratones, pájaros, qué sé yo. Y aquí tenemos la estructura trófica, las llamadas cadenas. Esta estructura trófica se basa en el comer y ser comido. ¿Quién come a quién ahí? Y además se basa en las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, la energía que tienen ustedes aquí, energía solar, entra a la comunidad y empieza a desplazarse ahí. Y a medida que se va desplazando por esta comunidad, se va haciendo una transformación de la energía con pérdida en cada tránsito de la energía calórica. Y esa energía, en forma de calor, se va desprendiendo de la comunidad, pasa después al ecosistema y de ahí pasa al espacio exterior. Ahora, los niveles tróficos que ocupa cada población tienen su nombre. Pues el nivel productor, el nivel consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, en general las cadenas tróficas no son muy largas, no cuentan más allá de cinco niveles tróficos. También de este se llama consumidor primario o herbívoro, consumidor secundario o insectívoro, consumidor terciario o consumidor de aves. Y note que cuando los organismos, la población está funcionando, hay emisión de calor, ¿no es cierto? Y cuando los cuerpos mueren, se van a la cadena trófica de la descomposición. También los exudados, ya la feca, ¿no es cierto? Los restos que no comen los animales. Muchos insectos cortan las hojas, pero algunas de esas hojas cortadas las tragan los insectos, ya y las defecan, y otras que las cortan se caen, ya del lugar donde los animalitos se están alimentando. ¿Ya? Esto también se llaman herbívoro, carnívoro, ¿ya? Carnívoro cumbre. Carnívoro cumbre es el último nivel trófico que hay en la cadena. Nosotros, como somos omnívoros y oportunistas, que una de las ventajas que tenemos respecto a muchas otras especies, podemos estar en esta posición, podemos estar en esta posición y podemos estar en esta posición.
Depende de la cadena trófica de que estamos hablando. Cuando yo como lechuga estoy en esta posición. Porque como nadie depreda, nadie me come a mí, ¿ya? Bueno, cuando muera voy a ir, ¿no es cierto?, a esta cadena de descomposición. Pero si yo como un trozo de filete, ¿verdad?, estoy en esta posición. ¿Ya? Repito, como nadie me come a mí, ¿ya?, no hay un depredador sobre mí, bueno, puedo, cuando esté muerto, me vengo para acá. Ahora, puedo estar en esta posición. Por ejemplo, cuando yo me como un pez, un bacalao, por ejemplo, o un congrio, bueno, pues estén en esta posición. ¿Ya? Porque tenemos aquí el fitoplancton, que alimenta al zooplancton, ¿ya? El zooplancton alimenta una sardina alimenta a una sierra, por ejemplo, y yo me como sierra ahumada. Después tenemos nosotros las redes tróficas, también se llaman tramas tróficas. Aquí estamos hablando de cadenas interrelacionadas. Aquí tenemos una trama trófica dulce acuícola. Aquí no aparece el ser humano en esta cuestión y todas las flechas indican el destino del recurso y el destino de la información, perdón, el destino de la energía. Noten que la fuente de energía inicial para todas las comunidades en la Tierra es el Sol. Ahora, hay algunas comunidades especiales, pero son muy especiales, de microorganismos, donde la energía inicial no es del Sol, sino que es de productos químicos que están ahí. Y estos organismos, que son bacterias, tienen la capacidad para sacar la energía de esos compuestos químicos. Pero la mayoría de las comunidades, la fuente energética primaria es el Sol, y van sacando la energía metabolizando la materia orgánica que el nivel trófico anterior es capaz de ya sea sintetizar o transformar. Después tenemos nosotros otro ejemplo de red trófica. Esta es una red trófica donde está el ser humano metido acá y que es tremendamente importante, que es la red trófica del mar Antártico. ¿Cuál es lo importante? Primero que desde el punto de vista económico sostiene la industria ballenera. Y segundo, es importante porque el sustento que mantiene todas las cadenas tróficas que se originan a partir de esto es el fitoplancton, o sea, organismos microscópicos fotosintéticos y el zooplancton. ¿Ya? Si ustedes siguen después, ¿no es cierto?, el destino de esta flecha, ya les va a llevar a donde se dirige la materia y la energía. Por eso que hay una gran discusión respecto de la industria ballenera, porque llegó un momento en que las ballenas estuvieron a vía de la extinción. ¿Ya? Afortunadamente las ballenas ahora se están recuperando y están siendo respetadas prácticamente en todos los países costeros, entre ellos Chile. Chile tiene una política de protección de ballenas bastante interesante, pero hay países como los japoneses, por ejemplo, que le siguen dando las ballenas, incluso hacen caza ilegal de las ballenas. Recuerden que las ballenas, ¿no es cierto?, y sus parientes son mamíferos marinos, no son peces, por lo tanto no es correcto hablar de la pesca de la ballena, sino que la caza de la ballena. Entonces hubo una época en que la ballena
y sus similares estuvieron a punto de la extinción, pero ahora hay políticas internacionales, leyes, normas que fijan eh, la, la cota de caza, protegen los lugares de crianza de los animales, y hay instituciones que están mejorando el nivel de conocimiento de las ballenas para, entre otras cosas, determinar políticas adecuadas a la conservación de estos bichos. Y hay un movimiento a nivel mundial, ¿no es cierto?, de respeto por estos animales, cariño. Y esto gracias al desarrollo de la fotografía acuática, particularmente la marina, y los reportajes sobre vida silvestre, ¿ya? Que han llegado a una calidad de la fotografía impresionante, ¿no? Yo les recomiendo que vean los reportajes de buena calidad fotográfica para que ustedes vayan adquiriendo una mayor sensibilidad al respecto de estos organismos. No estoy diciendo que vayan a salir con letreros "salvemos las ballenas". Eso los ingenieros civiles no ambientales no les va a gustar. ¿Algún comentario, pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? eh, Pedro, habla Pedro. Dígame, Respecto a lo que Pedro. dijo, recién de que no vayamos a salir con carteles y todo eso, Sí. en el caso de que fuésemos ecologistas, ¿eso involucraría como un conflicto en nuestra profesión? No necesariamente. Lo que pasa es que tú puedes ser ecologista de manera personal, ¿entendí tú? Pero como se trata de una postura ideológica, bueno, en las universidades en general nosotros eh, nos preocupamos, además hay algunas normas que lo prohíben, nos preocupamos de no promover ideologías, que puedan ser ideologías religiosas, ideologías políticas, ideologías de otra naturaleza. Ahora, si tú te convences, bueno, ciertamente puede ser a título personal, nadie te lo puede prohibir. Pero cuando se trata profesionalmente, tomar decisiones en el plano profesional, la decisión tiene que estar basado en criterios científicos, en criterios racionales, tiene que ser objetivo, qué sé yo. Y en el ecologismo, una de las críticas que se le hace al ecologismo, que en general la aproximación es muy cargada a la a ver, no quiero emplear el término, es muy cargada a la sensibilidad, a la piel de las personas, y en algunos casos sin mucho conocimiento científico o, o la aplicación de criterios racionales. ¿Mm? Pero como te digo, esa es una decisión eh, personal que uno quiera asumir. Ahora, lo que yo he detectado, que en general, eh, como producto de la formación de los ingenieros, ya, en general, los ingenieros tienen que producir bienes. Entonces, cuando aparecen y generar riqueza. Entonces, cuando aparecen algunas posturas
que pudiera interferir y cuestionar, ¿ya? Eso como que les genera inquietudes. ¿Mm? A mí me dijeron, toma tú la clase de ecología, pero no queremos, ¿no es cierto?, que nuestros muchachos sean demasiado sensibles a temas ambientales, en el sentido de ponerle mucho afecto a la situación, sino más bien neutralidad, objetividad. Tú sabes que la ciencia, por definición, se trata trata de ser objetiva y racional, para no caer en una interpretación, ¿no es cierto?, de la ciencia como que tiene una postura religiosa, que tiene una postura mística, que tiene una postura metafísica. Entonces, a veces la ecología se confunde con posturas místicas. Y además con extremismo, como el ecoterrorismo. Entonces, el mensaje es que hay que ser como cuidadoso, observar el piso que, que se pisa y cuidar de no, ¿ya? Aparecer como fuera de contexto, me refiero en este caso dentro del plano de la ingeniería. Por eso que yo por ahí les puse, no creo que esté por acá, le puse posibles, posible importancia, no, creo que fue en la diapositiva anterior, posibles efectos de la ingeniería, de los proyectos de ingeniería sobre las poblaciones. ¿Ya? Yo no puedo partir a priori, ¿ya? En general, cualquier proyecto de ingeniería provoca alteración del entorno. ¿Ah? Ahora, esta alteración del entorno va a depender del proyecto de ingeniería, del tamaño del proyecto de ingeniería. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan tolerable es esta intervención, esta alteración? ¿Qué tan perjudicial, qué tan dañino? Según los ecologistas, basta que el ecologismo un poco más extremo, ¿ya? Sin ser ecoterrorismo. Ya, basta, ¿no es cierto?, que se instale un proyecto para que genere problemas ambientales. Eso basta, eso es como una condición básica. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan tolerable es este impacto desde el punto de vista ambiental? ¿Qué tan tolerable? ¿Qué tanto lo podemos tolerar? Y ahí viene la gestión ambiental, ahí viene el fundamento del estudio de impacto ambiental. Mira, este proyecto no se puede tolerar. Ok, no lo hacemos. Ya. Mira, este proyecto es tolerable siempre y cuando. A ver, siempre y cuando. ¿Qué es lo que significa ese siempre y cuando? Mira, el siempre y cuando significa que el proyecto se te sube en el costo, ¿no es cierto?, un 10%. Ok, ¿y cuánto es la rentabilidad del proyecto? La rentabilidad social, aquellas son cosas que manejan otras profesiones. Mira, la rentabilidad social y la rentabilidad económica va a ser del 40%. Bueno, entonces, hagámoslo, pues. Negociemos con la gente, con los locales. ¿Me entiendes? Esa es la dinámica. ¿Qué tan tolerable? Entonces, lo que yo te estoy diciendo, no hay que irse al extremo de que no, cualquiera y por lo tanto ninguno es tolerable, porque la economía funciona gracias, entre otras cosas, a la actividad de los ingenieros, que crean bienes, ¿no es cierto?, que se transan en el mercado. Bienes que pueden ser cables, ¿no es cierto?, de cobre, que pueden ser anillos de oro, en el caso de la minería. Entonces, para eso el país se ha visto en la obligación de crear instrumentos que permiten, y ahí van a estar ustedes metidos también, que me permite hasta dónde es tolerable un proyecto. Y si hay una franja que no es tolerable, pero que lo podemos hacer tolerable, bueno,
intentemos hacerlo. Pero esas son las dinámicas ahí, ¿ya? Las negociaciones. Yo te les contaba, porque una vez una, una agencia oficial del Estado ya le exigía a una compañía que llevara un monitoreo por 5 años de todas las especies de aves que habían en un determinado sector. Nosotros que somos del área, le dijimos a esa institución tan loco. Y el movimiento ambientalista, recién la ley de medio ambiente se había implementado. Ya están locos, ellos van a matar de partida, de nacimiento. De toda esta idea de protección del medio ambiente, ¿puede ser y para qué? ¿Qué tan importante es el conocimiento de todas las aves? Ahora, dentro de los funcionarios, ¿no es cierto?, de esa empresa, perdón, de esa organización estatal, había un señor que le gustaban las aves, pues, un biólogo marino, y le gustaban las aves. Comenzó estudiando cuando estudiante, ¿no es cierto?, las aves costeras, y le gustaban, quería saber todo el detalle. No, pues le dije yo, o sea, disparar el precio, y además no tiene sentido de hacer porque muchas de esas especies se encuentran por todos lados. Entonces negociamos. Conclusión, solo estudiamos las aves acuáticas y las aves migratorias. Y se invirtió una buena cantidad de plata para hacer un buen estudio en las aves acuáticas y las aves migratorias. ¿Pasó algo con el resto de las aves? No, nada. ¿Pasó algo con las aves migratorias? Y las aves acuáticas tampoco. Pero durante 5 años estuvimos ahí subiendo al cerro de diciembre a marzo, estudiando las avesitas. Aprendimos bastante nosotros en la universidad. Sirvió para fundamentar la clase de ecología que se le dicta a ustedes. Como que le estoy contando esta historia. Bien, Pedro, después tenemos nosotros las pirámides. Ahí tienen una pirámide trófica del mar Antártico, donde el animal top, en ambiente natural, es la ballena. Avena azul está representado. Y ahí tenemos en la pirámide el primer nivel trófico, representado por microorganismos fotosintéticos. El segundo nivel trófico, representado por toneladas de un camaroncito que se llama krill. Y el tercer nivel trófico, representado por la ballena que se alimenta en krill. El animal, vean la bolsa que tiene ahí donde aloja el krill. Bueno, y si ponemos acá a los japoneses y a algunos otros países que cazan ballenas, bueno, está ahí el carnívoro cumbre. Cuando las ballenas estaban en las vías de extinción, no había nadie que se comiera estos bichitos. Y estaban generando problemas de contaminación en los mares antárticos. ¿Por qué? Porque se estaban muriendo. Las aguas se estaban descomponiendo. Cuando habían ballenas en grandes cantidades, bueno, cuando faltaba el alimento, las ballenas migraban o morían de hambre. La ley natural. Movían las crías, qué sé yo. Pero cuando faltaban ballenas, esto estaba aumentando y estaban provocando problemas de contaminación. Grandes cantidades de estos bichitos. Son un poquito más, se ven a simple vista, pero son chicos. Se están recuperando las ballenas y el balance, ¿no es cierto?, se ha ido recuperando. El famoso krill. Esto es impresionante porque fíjate que la base de esta pirámide está mantenido por organismos microscópicos fotosintéticos, que hay unas grandes cantidades, ¿ya?, por metro cuadrado de mar. Igual que aquí hay grandes cantidades por metro cuadrado de mar. Aquí, ¿no es cierto?, el bicharraco se cuenta, se puede contar, con aviones, con helicópteros, con lanchas, qué sé yo. Y más encima ahora los se marcan. Así que el bicharraco que si se movió en la Antártica y después los ven por otra parte del mundo, bueno, saben todo el recorrido que hace este bicharraco.
¿Ya? Bien, chiquillos y chiquillas, es la 1, ¿no es cierto? Voy a desconectarme porque me carga que el sistema me desconecten. Espero que tengan una buena semana sin conexión. Si hay alguien que quiere conversar conmigo el jueves, me manda un correo y yo voy a estar ubicable a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Por Zoom. Pero tiene que mandarme el correo, porque ya me ha pasado que me ha dado oportunidad, ya niño voy a atenderlo y estoy ahí cabeceando 15 minutos, media hora, nadie aparece. Listo, chiquillos, Ya, voy a profesor, que esté bien. igualmente, dijo, cuídese, Igual. Hasta luego, profe. chao, gracias por quedarse hasta el final.